Cuando suena el despertador, la mayoría de personas se levantan con mucha prisa, se visten rápidamente, y salen sin ánimo a su trabajo, sin siquiera darle tiempo a desayunar. Esto lo repiten todos los días, pero no saben que solo los esclaviza y baja sus energías. Por lo contrario, las personas ricas saben que gran parte de la productividad y el éxito del día depende de una buena mañana. Son conscientes del poder de los hábitos y diseñan su día para triunfar. ¿Te identificas con alguna de estas dos rutinas? Si te identificas con el grupo número 1 mencionado, quédate hasta el final de este vídeo, porque te mostraré algunas prácticas que las personas ricas emplean en sus mañanas para ser exitosas y la número 4 te será de gran ayuda. Sin más preámbulos, empecemos. Número 1. ¿Pospones o detienes la alarma? Sinceramente, ¿cuántas veces has pospuesto la alarma cuando debes levantarte en las mañanas? Seguramente, en esas ocasiones, habrías dicho, solo 5 minutos más y me levanto, pero luego te das cuenta que ha pasado más de una hora. Aunque no lo parezca, detrás de este hábito de las personas pobres se encuentra una razón más importante y es el pesimismo y la falta de motivación en sus vidas. Las personas pobres ven el día como un campo de batalla donde deben luchar para sobrevivir. Por eso si se lo toman como una batalla, quedarse en la cama parece ser una mejor opción, pero piensa si realmente te sientes bien cuando pospones la alarma una y otra vez. Según estudios científicos, quedarse en la cama después de levantarse a la hora marcada desde el día anterior, hace que sea mucho más difícil levantarse. Además, si no te levantas a tiempo, estarás perdiendo tiempo valioso. Y si le sumamos también, que te levantarás malhumorado y sin motivación, seguramente, no conseguirás un día productivo. Si comparamos con la rutina de los ricos, vemos que sus mañanas comienzan con mucha motivación. Saben que un nuevo día son nuevas oportunidades y adversidades que deben superar para aumentar su riqueza. Por eso mismo, ellos detienen la alarma, incluso pueden levantarse antes de que suene la alarma. Número 2. Positividad. Las personas pobres, por lo general, tienden a dejarse llevar por las circunstancias del día. Su mente está condicionada para ver siempre el lado negativo de todas las cosas, en lugar de buscar soluciones o incluso oportunidades, y por esta razón, viven su vida creyendo que no pueden lograr nada. Un hábito mañanero que muchas personas ricas realizan, es repetir constantemente afirmaciones positivas, que ayuden a mejorar su moral y concentración. Las afirmaciones positivas son autosugestiones que ayudan a calmar nuestros malos pensamientos y que nos permiten enfrentar de mejor manera las situaciones de estrés, al reconocer nuestros puntos fuertes, lo que hace sentirnos mejor con nosotros mismos. Obviamente, no son palabras mágicas, no pueden cambiar las circunstancias por sí mismas, pero sí nos permiten ver las situaciones de manera diferente y nos dan energía para actuar de la mejor manera. Tienes que evitar a toda costa malos pensamientos nada más despertar, incluso durante el día. Cada vez que tengas un mal pensamiento que te desanime, sustitúyelo por uno bueno. Te ayudará a centrarte en lo que estés haciendo y serás más productivo. Número 3. Meditación y autorreflexión. La mayoría de sitios web que visitas, las redes e incluso los programas de televisión, te dicen que eres capaz de lograr cualquier cosa que desees, sin embargo, la realidad es totalmente distinta. A través de complacencia, diciéndote lo que quieres oír, te mantienen atado a su contenido para que no te despegues de las pantallas. Te distraen para desenfocarte de tus objetivos, los cuales te marcaste. Por lo general, lo que hacen es mostrarte realidades ficticias con muy buena pinta para tus ojos, para que te compares constantemente con ellas. Te dicen que el éxito solo está destinado para un grupo pequeño de personas y que al menos que seas un superhumano, no serás capaz de llegar a tu potencial máximo. Por desgracia, la mayoría de personas caen en esta trampa y no escapan de ella, porque tienen puesta una venda. Sin embargo, las personas ricas saben que todo ese contenido daña su enfoque y es incompatible en su vida, y por eso en las mañanas intentan no usar mucho las redes ni la televisión. Las personas ricas, en vez de atarse a una pantalla en las mañanas, aprovechan para meditar y autorreflexionar, para conocer bien sus valores, fortalezas y debilidades, sin buscar la aprobación de nadie. De esta manera, cuando echan un vistazo al mundo y sus trampas, tienen su conciencia tranquila y pueden idear formas para prosperar, aumentar aún más sus riquezas y ayudar a más personas. Número 4. Organizar el día. Una parte de las frustraciones que sufren las personas pobres son debidas a que se dejan llevar por las circunstancias del día. No saben cómo responder ante los retos y por eso buscan una rutina matutina simple, para no complicarse en ningún momento. Se levantan, cepillan sus dientes, se visten, van a trabajar, vuelven a casa, duermen siesta y así todos los días de sus vidas. Si surge algún tipo de reto que deban superar, dejan que las cosas tomen el curso que deseen y no hacen nada para tratar de controlarlas. No controlan su día y se dejan llevar por lo que el mundo les impone en vez de enfrentar la situación. No tienen planificación y tampoco saben cómo planificarse. Por el otro lado, las personas ricas conocen la importancia de la planificación diaria. Saben que la planificación les permite ver sus objetivos y metas, de manera que siempre tienen presente lo que tienen que hacer y lo que quieren conseguir y su estrategia de planificación les enseña cómo alcanzas dichos objetivos, lo más eficientemente posible. Lo mejor y más básico que puedes hacer, es tomar un cuaderno y un lápiz, apuntar el día, la fecha y las tareas que tienes que realizar en el día. Pueden ser cosas simples o complejas, pero tienes que cumplirlas.
Con el paso del tiempo, podrás añadir metas más grandes, cuando sepas organizar mejor tus días. Este hábito matutino, más allá de la organización que te da, te enseña disciplina y constancia, de forma que puedas hacer todo lo que te propongas y alcanzar tus objetivos marcados. Número 5. Revisión de proyectos. La mayoría de personas ricas hacen dinero mientras duermen, y para ellos es algo habitual. Esto se debe a que tienen varias fuentes de ingresos que generan dinero durante la noche. Aún así, hay muchas cosas que pueden suceder durante la noche. Por eso mismo las personas ricas tienen que hacer un seguimiento de ellas a la mañana siguiente. Para una persona pobre, su jornada diaria puede empezar completando una tarea que le hayan asignado, luego pasan a otra, y luego otra, hasta que terminan su jornada laboral. En la mayoría de casos la situación se les complica si la tarea no es de su agrado o no le aportan realización personal o profesional. Sin embargo, las personas ricas dedican un poco de su tiempo en la mañana a revisar las novedades que ocurrieron durante la noche. No se trata de revisar las redes para enterarse de lo último que hicieron tus conocidos, sino de revisar los posibles cambios que hayan ocurrido en sus proyectos y verificar que todo sigue su curso establecido. Millonarios como Elon Musk revisan sus proyectos y si ve que algo no va bien, ejecuta una estrategia para solucionar el problema. Este hábito mañanero permite a las personas ricas estar enterados de todo, incluso, pueden predecir ciertos eventos con anticipación y prepararse de antemano para enfrentarlos. Número 6. Descansos. Por lo general, las personas pobres saltan de felicidad al enterarse de que tendrán una mañana libre. Un día donde no tienen obligaciones y donde pueden descansar y olvidarse de la rutina diaria y del trabajo. Pero aquí está la gran diferencia, que se puede apreciar incluso en la manera de pensar de las personas ricas y pobres. Aún en un día libre, las personas ricas siguen con su rutina diaria de forma normal. Se levantan, toman una ducha, meditan, hacen ejercicio, revisan las novedades de sus proyectos y planifican lo que harán durante ese día. Incluso si ese día va a ser más tranquilo en cuanto a trabajo, saben que deben aprovechar al máximo el tiempo. Puede que esta sea la principal razón del éxito de las personas ricas, que no pierden un instante, con el fin de conseguir lo que se proponen. En un día libre, lo más probable es que una persona pobre se la pase viendo series o durmiendo, aunque no hay nada de malo en esto, cuando se haga después de una larga jornada de trabajo. Pero cuando esto sucede con frecuencia, es casi seguro que no se alcancen los objetivos planteados. Las personas ricas saben que cuando su competencia está descansando, es cuando más hay que apretar y aumentar su probabilidad de triunfar. La próxima vez que tengas una mañana libre, plantéate 2 veces quedarte dormido, cuando podrías aprovechar ese tiempo y adelantar a tu competencia, pero siempre con cabeza. Si necesitas descansar porque estás muy agotado, tómate el descanso y desconecta, tampoco queremos problemas de salud. En conclusión, tener una buena rutina mañanera es imprescindible para rendir bien durante todo el día. En este vídeo te muestro algunos hábitos que no deberías tener y por cuáles podrías sustituirlos. Recuerda siempre que sin trabajo duro, es muy difícil tener resultados. Bueno, gracias por llegar al final de este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún vídeo del canal. Cualquier comentario constructivo o aconsejando es bueno para nosotros para seguir creando buen contenido para la comunidad. Sin nada más que decir, os esperamos en los próximos vídeos del canal. Un saludo y muchos éxitos emprendedores y futuros emprendedores.